El mes de diciembre de 1997 empezó siendo muy especial para la familia compuesta por Luz Aida Cuevas y Pedro Vera, además de sus dos hijos mayores. En los primeros días de ese mes, la familia se agrandó con el nacimiento de la pequeña Delimar, una niña que tanto sus padres como sus hermanos adoraron desde el momento en que la conocieron. En general, parecía ser un diciembre sumamente feliz, aunque todo eso cambió el lunes 15 de diciembre, cuando la casa en la que vivían en la ciudad de Filadelfia se prendió fuego. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El incendio rápidamente se extendió a toda la casa, donde estaban en ese momento Luz y sus tres hijos. Los dos más grandes lograron salir de la vivienda por sus propios medios, pero la bebé necesitaba ser rescatada, por lo que Luz no demoró en dirigirse hasta la habitación para salvar a la recién nacida. Imaginen la sorpresa que se llevó al ver que la pequeña Delimar, de solo 10 días, no estaba en su cuna. Pese a su desesperación para encontrar a su hija, los bomberos la sacaron de la casa inmediatamente. No era seguro para ella ni para nadie mantenerse dentro o siquiera cerca del lugar. Mientras los paramédicos intentaban asegurarse de que Luz no hubiese inhalado una gran cantidad peligrosa de humo, la mujer siguió insistiendo en que su bebé no se encontraba dentro de la casa. Su nerviosismo e insistencia hicieron que diferentes equipos de bomberos revisaran la casa en busca de Delimar, pero tampoco la hallaron allí. Tanto para los bomberos como para los oficiales, el hecho de que la pequeña no estuviera en la casa no era extraño. Creían que su cuerpo había sido completamente incinerado en las llamas. El Departamento de Bomberos de la ciudad de Filadelfia llevó a cabo una investigación para saber cuál era el motivo por el cual había empezado el fuego y determinar si había surgido de manera accidental, o por el contrario, si había sido provocado. Para las autoridades no existía desaparición alguna. Delimar había fallecido debido a las llamas y los restos de su pequeño cuerpo no se habían hallado, por lo que había consumido en el incendio. La investigación se cerró después de descubrir que el fuego se había iniciado por la sobrecarga de un cable de extensión que a su vez estaba conectado a una estufa eléctrica. La pérdida de la vida de la bebé y las pérdidas materiales casi totales parecían ser consecuencia únicamente de una serie de eventos desafortunados, un accidente. Al menos esa era la versión oficial, pero Luz nunca la creyó. A medida que el tiempo pasaba, Luz pudo recordar un menor detalle. Cuando no habían entrado a la habitación de la pequeña Delimar para sacarla de la casa en llamas, la ventana de ese cuarto estaba abierta, aunque ella recordaba haberla cerrado. Pese a que Luz contó ese detalle a la policía, los oficiales no se tomaron muy en serio lo que decía. Creían que la percepción de la mujer podía estar alterada por el trauma que había vivido. Para ellos, Luz se aferraba a la posibilidad de que alguien hubiera secuestrado a su hija para sobrellevar el dolor de su pérdida. No había motivos para creer que realmente alguien se había llevado a Delimar, y por eso la policía nunca la buscó. El tiempo fue pasando y la familia Veras Cuevas fue logrando dejar atrás la tragedia. Para principios del año 2004, mucho había cambiado. Por ejemplo, Pedro y Luz ya no estaban juntos, por lo que vivían separados. Uno de los motivos de su desaparición había sido sus diferentes posturas frente a lo que había sucedido. Pedro confiaba plenamente en la versión oficial de los hechos, lo que inevitablemente lo había llevado a discutir en varias ocasiones con Luz, con quien incluso después de todos estos años todavía creía que Delimar seguía viva. Durante esos años, Luz había intentado buscar por su cuenta a la niña, sin tener ningún tipo de éxito, hasta que en el mes de enero, en la fiesta de cumpleaños de la hija de una conocida, sus instintos de madre se encendieron al ver a una de las amigas de la cumpleañera, la pequeña llamada Alaya. Era considerablemente parecida a ella y tenía exactamente la misma edad que su hija. Completamente atónita, Luz se mantuvo observando a la niña jugar toda la fiesta. Cada momento que pasaba se convencía todavía más de que la pequeña era efectivamente su hija, por lo que tras otro rato decidió levantarse para confirmar sus sospechas. Luz caminó directamente hasta Alaya y le comentó que tenía una goma de mascar pegada en el cabello. Se ofreció a ayudarla y en el proceso quitó suavemente un mechón de cabello de la niña. En realidad, todo había sido una estrategia para obtener lo necesario para poder confirmar a través de un análisis de ADN sus sospechas. Una vez que la fiesta había terminado, Luz se dirigió rápidamente a una clínica privada que pudiera realizar la comparación de su ADN y el de la niña. Pese a que los resultados demoraron unos días, la comparación fue conmovedora. La niña era sin lugar a dudas Delimar. Como Luz había mantenido durante 6 años, su hija no estaba muerta. Cuando Luz tuvo la evidencia irrefutable, recurrió al político de Filadelfia, Ángel Cruz, pidiéndole ayuda para recuperar a su hija, y el senador lo hizo. Dio acceso a Luz a los registros de la niña para obtener información de quiénes decían ser los padres de Alaya y dónde vivía la niña.
Gracias a esos documentos fue que descubrieron algo sumamente turbulento. La supuesta madre de Alaya era Caroline Correra, que lejos de ser una desconocida de la familia, era la prima de Pedro Vera, el padre de Delimar. Desde ese momento, las cosas comenzaron a cobrar sentido. Luz y Pedro recordaron que Caroline había viajado a conocer a la recién nacida a los días, que había ido a visitar su casa el 14 de diciembre de 1997, justamente el día antes del incendio. Y en la mañana del 15 de diciembre, unos minutos antes de que el incendio se empezara, había vuelto a la casa de la familia para recuperar el bolso que se había olvidado la noche anterior en el piso superior, donde Delimar dormía. Después de tomar su bolso y salir, el fuego empezó arrasando toda la casa. Con esta información, el político Ángel Cruz y Luz se dirigieron a la policía de Filadelfia, que inmediatamente se dirigieron a la casa donde Caroline Correra vivía con su hija Alaya. A través de una orden judicial se le obligó a realizar un examen de ADN que corroborara su relación con la que decía ser su hija. Como era esperable, el análisis demostró que la niña y la mujer no tenían relación ninguna sanguínea, a diferencia de Luz y la pequeña de 6 años. Al comentarle los resultados a los de ADN, Caroline había comenzado a llorar preguntándose ¿dónde está mi bebé, Marilú? Por 6 años pensé que Alaya era mi bebé. Si Alaya no es mi bebé, ¿quién tiene el mío? La policía había llegado a descubrir que Caroline había estado embarazada aproximadamente al mismo tiempo que Luz, teniendo su bebé también durante la misma época, con la única diferencia de que su hijo había nacido sin vida. Lo trágico de su pérdida habría sido la razón por la que Caroline había secuestrado a la pequeña niña. Con la bebé en su poder, la mujer volvió a la ciudad de New Jersey, donde crió a Delimar como si fuera su propia hija. Absolutamente nadie sabía que Alaya, como la llamó, no era su hija verdadera. Los hijos mayores de Caroline la consideraban su hermana y su pareja, naturalmente, creía que era su hija biológica. Durante 6 años, Caroline crió a Delimar con otro nombre como si fuera su propia hija. Le dio el mismo cariño que a sus hijos biológicos. A la niña nunca le faltó de nada y durante aquellos años fue realmente feliz. Por lo que naturalmente que la separaran de la que creía que era su madre y su familia no fue sencillo, sino un largo proceso que debió hacer acompañada de autoridades de servicios sociales, psicólogos y otros profesionales de la salud. Después de unas semanas bajo los cuidados de los servicios sociales, la pequeña pudo reencontrarse con su madre biológica, es decir, Luz, quien había soñado cientos de veces con aquel momento. En cuanto a Caroline, se la arrestó de forma casi inmediata en un régimen de prisión preventiva mientras se terminaba de reunión los detalles del caso. Durante ese proceso se le realizaron diversas pericias psiquiátricas para determinar si sufría de algún trastorno o enfermedad mental que pudiera haber influenciado su manera de actuar y la convirtiera por lo tanto en imputable. Los diferentes psicólogos y psiquiatras que trataron a Caroline coincidieron en que era una mujer sana, consciente de sus actos y que por lo tanto estaba en pleno uso de sus facultades cuando secuestró a Delimar, por lo que se le acusó oficialmente de secuestro, conspiración para secuestro, incendio intencional y otros cargos. Por todos estos crímenes se le condenó a 30 años de prisión. Al día de hoy, Delimar es una adulta de 27 años que tiene una hermosa relación con su madre y padre biológico, además del resto de su familia. Todavía ve a los hijos de Caroline, quienes durante muchísimo tiempo consideró sus hermanos. Sobre Caroline no se tiene mayor información, por lo que aseguro afirmar que todavía continúa en prisión. En la mañana del sábado 22 de mayo de 2010, la central telefónica del 911 en la Costa Mesa, California, recibió la llamada de Steven Eyre, el hombre que estaba tras un ataque de nervios tan grande que descifrar lo que decía le costó varios intentos a la operadora de emergencias. Tras unos cuantos segundos y después de varios pedidos de que respirara hondo, la mujer pudo comprender qué era lo que Steve Eyre decía. Hay un cadáver en el apartamento de mi hijo. Su hijo era Samuel Eyre, un joven de 26 años que había servido en el ejército de Estados Unidos en la guerra de Afganistán, de la que había vuelto unos años antes de que los hechos sucedieran. Pese a su síndrome postraumático y las heridas tanto físicas como emocionales que la guerra había provocado, Sam había decidido que deseaba continuar con su vida y para ello había elegido anotarse en la Universidad de Orange. El cuerpo de Steven Eyre había encontrado en el apartamento de Sam no era el suyo, sino el de una chica que cuando llegó a la policía pudo reconocer como el de Julie Kibuishi. Julie tenía 23 años y estudiaba en la misma universidad que Sam. Era allí donde se habían conocido. El hombre explicó a la policía que su hijo y Julie, de 23 años, tenían una relación de amistad muy especial. Sus personalidades similares y la diferencia de edad entre ambos había llevado a que entre ellos se desarrollara una dinámica similar a la de dos hermanos.
Sam cuidaba de Julie como si se tratara de su hermana menor, y a su vez ella cuidaba y acompañaba a Sam como si fuera su hermano mayor. Para Stephen, nada de lo que estaba pasando tenía sentido, pero había algo que era innegable. El cuerpo de Julie había sido encontrado en la habitación del apartamento de su hijo, con 2 impactos de bala en su cabeza. Sus jeans bajados hasta sus tobillos y la espalda de su suéter gris estaba escrito una leyenda poco amigable que hacía referencia a que habían abusado de ella. Naturalmente, el principal sospechoso era el dueño de la casa, Sam, quien además no había logrado ser localizado en ninguna parte. Esa había sido la razón por la que inicialmente Steve había ido al apartamento de su hijo. Esa mañana de sábado habían quedado en encontrarse, pero Sam nunca se había presentado, y cuando había intentado llamarlo, tampoco había respondido a sus llamadas telefónicas. Preocupado, su padre había ido a su apartamento, donde tocó varias veces el timbre sin obtener respuesta. Antes de entrar con la llave que tenía para emergencias, fue mientras que buscaba a su hijo que se encontró con la macabra escena. La policía centró sus esfuerzos en localizar a Samuel. Después de todo, habían descubierto el cuerpo de una de sus amigas en su apartamento y él parecía haberse dado a la fuga. Además, los investigadores habían podido averiguar que el chico había sido arrestado anteriormente, específicamente cuando tenía 18 años de edad. En un episodio un tanto confuso, Sam fue acusado de ser quien había seducido a un hombre para ir hasta un estacionamiento donde fue atacado y golpeado hasta quitarle la vida por más de una docena de individuos. La policía concluyó que el caso era producto de asuntos pandilleros. Algunos de los jóvenes que había golpeado hasta quitarle la vida al hombre fueron enviados a prisión con cadena perpetua, mientras que Sam era encontrado no culpable. Después de ese problema con la ley, el joven se enlistó en el ejército para intentar enderezar su vida, algo que para el momento de los hechos realmente había logrado, o eso parecía, hasta ese sábado 22 de mayo. Para hacer creer todavía más las sospechas, el auto de Sam no se había logrado encontrar por ninguna parte, lo que daba más motivos para creer que el veterano de guerra había intentado huir, pero eso no era lo último. Al analizar la escena encontraron el teléfono de Julie y gracias a este pudieron descubrir mensajes de texto que señalaban nuevamente a Sam como el principal sospechoso. Durante la noche del viernes 21 de mayo, el exmilitar había escrito varios mensajes a la chica que decían lo siguiente: ¿puedes venir a medianoche sola? Voy a estar un poco solo, me siento mal. Necesito hablar, por favor, no sex. Necesito hablar con alguien. El mensaje había confundido incluso a Julie, que describía a Sam como un gran oso de peluche. En la respuesta a su mensaje dejó clara su confusión. LOL, oh no. Somos como hermano y hermana. En los siguientes mensajes, Sam le explicó que él no quería estar solo, y logró convencer a Julie de que fuese a su casa después de acabar con la cena que estaba teniendo con su hermano y la pareja para su futura boda. En las horas posteriores al descubrimiento, los investigadores mantuvieron toda su atención en buscar a Sam. Así fue como lograron descubrir que había existido un movimiento en sus cuentas bancarias esa noche. Su tarjeta de débito había sido utilizada en un local ATM para realizar efectivo y luego en un restaurante de pizza. Rápidamente la policía obtuvo las cámaras de seguridad del cajero automático para determinar qué llevaba puesto y a dónde se había dirigido. Pero al ver la grabación se llevaron una sorpresa. En la imagen, quien había retirado el dinero era un adolescente y no su sospechoso. Todavía no convencidos de que Samuel no tuviera un cómplice, la policía decidió ir al local de pizza para averiguar si había visto al sospechoso con otra persona. El funcionario del local explicó que no había visto a Samuel, sino que quien había comprado la pizza era el mismo adolescente que los detectives habían visto en las cámaras del cajero automático. Pese a que no podía darles un nombre, el trabajador del restaurante fue capaz de darle una pista mucho más útil: la dirección que el adolescente ha dejado en el recibo del pago. Era una dirección de Long Beach, una ciudad de California, a la que la policía no demoró en ir. Seguros de que ese era el escondite de Sam, aunque allí tampoco lo encontraron. A quien sí hallaron fue al adolescente que había hecho los movimientos en las cuentas bancarias de Sam. Se llamaba Wesley Freilich, y al ser interrogado contó a los detectives que había usado la tarjeta de Samuel Air por pedido de Dan Wozniak, quien se había acercado a él afirmando trabajar para una agencia de finanzas y necesitaba que usara la tarjeta ya que su dueño no había pagado el dinero que se había proporcionado para pagar su fianza. Wesley contó que Wozniak le había mostrado papeles que parecían ser una orden de arresto policial. Todo parecía legítimo y por eso había accedido a ayudarlo. Pero la verdad es que Dan, lejos de ser un agente de finanzas, en realidad era un conocido actor de la escena local de Costa Mesa, lo que generó una enorme confusión en los detectives. ¿Por qué Dan tenía la tarjeta de Sam? ¿Era su cómplice? Una rápida investigación les permitió determinar que Sam y su prometida, Rachel Buffett,
Vivían en el mismo complejo de apartamentos y una simple charla con los vecinos del edificio les dejó saber que Dan y Sam eran amigos, por lo que rápidamente interrogaron a Wozniak y a su prometida. La pareja repitió la misma historia. No habían visto a Sam desde el viernes, cuando los había visto irse caminando con un hombre de sombrero negro. Pero esta versión no dejó a la policía satisfecha en lo absoluto, por lo que decidieron llevar a Sam a la comisaría para interrogarlo solo, y tras un rato, el actor admitió tener una tarjeta de Sam en su poder. Según él, todo era parte de un plan que había ideado juntos para lograr estafar al seguro del veterano militar. Agregó además que el viernes 21 de mayo, Sam le había confesado haber acabado con la vida de Julie y que necesitaba huir. Según su versión, Dan había intentado convencer a su amigo de que se entregara, pero después de que Sam lo amenazara, accedió a ayudarlo. Por órdenes de soldado, tomó su auto y lo condujo hasta el estacionamiento de un centro comercial, donde lo abandonó. Después de eso, no había vuelto a saber de su amigo. Los detectives no estaban muy seguros de creerle, por lo que como parte de la investigación, tomaron muestras de ADN del actor. Querían asegurarse de que no estuviera rastros del mismo en el cuerpo de Julie. En el momento de que recogieron las muestras, la versión de Dan cambió. Les dijo que había estado en el apartamento de Sam y había visto el cuerpo sin vida de Julie, pero continuó insistiendo en que no tenía ni idea del paradero de la joven y que él no había tenido nada que ver con lo que le había ocurrido a la chica. Dan finalmente se decidió en decir la verdad después de hablar telefónicamente con su prometida. Fue entonces que admitió ser el responsable del homicidio de Julie, pero también del de Sam. Explicó que se había planeado ambos crímenes por el dinero. Su boda con Rachel se acercaba y Dan no contaba con el dinero suficiente para hacer la fiesta que él y su pareja soñaban, mucho menos para irse de luna de miel. Junto para ese entonces, Sam le contó sobre la pensión económica que recibía por su servicio en el ejército. Ese dinero era ahorrado por el exmilitar, que cometió el error de contarle a Dan que tenía más de $60,000 guardados. La idea pareció a Dan inmediatamente. Tenía que robarle a su amigo. Con lujo de detalles, Dan contó cómo durante la tarde del viernes 21 de mayo le pidió a Sam que lo acompañara a uno de los teatros en los que estaba actuando para ayudarlo a recoger algo pesado del ático. Cuando el veterano de guerra se agachó para cargar el objeto, Wozniak le disparó en la cabeza a su amigo, con lo que había empezado a gritar, y volvió a dispararle para asegurarse de terminar con su vida. Sin el menor arrepentimiento, Dan tomó el teléfono de quien acababa de asesinar y subió para actuar en la función del día, como si nada hubiese pasado. Cuando el show acabó, fue que escribió aquellos extraños mensajes a Julie para convencerla de que fuese al apartamento de Sam. Cuando la chica llegó al apartamento se encontró con Wozniak en la puerta, quien fingió ser un amigo del soldado preocupado por su bienestar. Juntos entraron al apartamento y mientras Julie buscaba a Sam, Dan aprovechó y le disparó 2 veces, armando la escena para que pareciera que Sam había abusado de ella. Dan explicó que la muerte de Julie había sido una especie de daño colateral. Había acabado con su vida en un intento de lograr que no descubrieran que le había quitado la vida a Sam, y de cierta forma lo había logrado. Durante unos días la policía había estado segura de que el responsable tras el homicidio de Julie era Sam y que éste había huido. Pero eso no era todo. Dan contó con lujo de detalles cómo volvió al ático del teatro al día siguiente y allí metódicamente desmembró el cuerpo de su amigo, dejando las partes en diferentes lugares de la ciudad, dejando únicamente el torso escondido en el teatro. Solo unos días antes de que se llevara a cabo su boda, Dan Wozniak fue arrestado y acusado por 2 cargos de homicidio, por lo que acabó siendo condenado a la pena de muerte. Aunque todavía no se ha cumplido, por el momento continúa esperando para el día en que se lleve a cabo la sentencia, mientras él está detenido en la prisión de Salinas Valley. En cuanto a su prometida, Rachel Buffett, siempre mantuvo no tener idea de las cosas que su pareja había hecho, aunque los detectives no estaban convencidos de creerle, sobre todo porque Rachel había dado un testimonio falso. Había declarado ver a Sam caminando con un hombre con sombrero negro, algo que nunca había sucedido en realidad. Además, Rachel no tuvo ninguna reacción al oír la confesión de que su esposo había asesinado de manera cruel y calculada a 2 personas, por lo que se consideró a Rachel que había sido de ayuda para cubrir o incluso cometer los homicidios de Julie y Sam. Su proceso legal duró años y recién en septiembre de 2018 se la encontró culpable y se la condenó a 32 meses de prisión. Martin Brown tenía 4 años cuando el 24 de mayo del año 1968 desapareció de su casa en el suburbio de Scott Wood, uno de los vecindarios más pobres de la ciudad británica Newcastle. Su madre, la señora Brown, notó su ausencia en la tarde y nerviosa comenzó a buscar por su hijo en toda la casa, pero el pequeño no parecía estar en ningún lado, por lo que ya desesperada salió de su casa para buscarlo en la calle. Sus gritos preocupados alertaron a los vecinos, que rápidamente se unieron a la búsqueda de la mujer.
aunque uno de ellos volvió a su casa para alertar a la policía para que se hiciera presente en la zona. Durante horas, la policía, los vecinos y la familia del niño buscaron desesperadamente por él. Nadie recordaba haber visto a Martin ese día y tampoco parecía haber indicios de él. La policía comenzó a teorizar que podría tratarse de un secuestro. Tal vez habrían obligado al niño a subir a un auto y lo habían llevado lejos de un lugar de manera rápida. Mientras los oficiales empezaban a investigar esta posibilidad, los vecinos de Scottwood continuaron con su búsqueda en los alrededores del vecindario. Tenían la esperanza de poder encontrarlo sano y salvo, pero eso no ocurrió. Al día siguiente, el 25 de mayo, un par de estos vecinos lo encontraron dentro de una casa abandonada. Su pequeño cuerpo sin vida estaba en el piso. En su rostro había rastros de sangre y lo que parecían ser lágrimas. Cerca de sus manos había un frasco de analgésicos. Cuando los detectives llegaron a la escena acompañados de un médico forense, manejaron la hipótesis de que recorriendo la casa, el niño pudiera haberse caído y haberse perdido la vida, a causa de un golpe en la cabeza que era visible a simple vista. Esta teoría fue refutada recién en la autopsia, que se le practicó al cadáver unas horas más tarde. Allí se pudo determinar que el golpe en la cabeza no había sido la causa de su fallecimiento, sino que había perdido la vida por ser estrangulado. Martin había sido asesinado. De eso no había duda. El problema era que la policía no tenía ningún tipo de evidencia que señalara al culpable. Nadie había visto a Martin el día anterior y mucho menos habían visto a quién le había quitado la vida. La señora Brown ni siquiera pensó en informar a la policía de la extraña visita que recibió tan solo unos días antes de que su hijo falleciera. Una pequeña niña, de esas que reconocía ver jugar en la calle de su barrio, se presentó, preguntando si podía ver a Martin. La madre del niño palideció, todavía vestida de luto. ¿No sabes que Martin está muerto?, alcanzó a decir la mujer, que todavía estupefacta tuvo que escuchar cómo la niña sonreía. «Ya sé que está muerto. Lo que quería ver es su ataúd», contestó fríamente la niña, logrando que la mujer le cerrara la puerta en la cara. Mientras la familia Brown todavía intentaba procesar la trágica pérdida de Martin y la policía intentaba encontrar quién la había provocado, cuando el 31 de julio de ese mismo año el horror volvió a sacudir al suburbio de Scottwood. Un segundo niño sin vida era encontrado. En un descampado del vecindario, entre los escombros se halló el cuerpo sin vida de Brian Howe, un pequeño de 3 años que su madre llevaba buscando unas cuantas horas ya, que había desaparecido del patio delantero de su casa donde estaba jugando. El horrible hallazgo fue hecho por unos adolescentes que ayudaban a la madre de Brian a buscarlo. El pequeño tenía su vientre desnudo y en el centro de su abdomen el responsable de quitarle la vida había dejado una M marcada. Al igual que con Martin, el pequeño Brian le habían quitado la vida estrangulándolo. Esta vez la policía comenzó a dudar del grupo de adolescentes que habían encontrado al niño. El descampado no quedaba cerca de la casa de Brian y no tenía sentido que el niño hubiese llegado allí por sus propios medios. A la policía le parecía sospechoso que los chicos hubieran decidido buscarlo en un lugar tan específico, por lo que mientras se analizaba la escena y el propio cuerpo, los detectives decidieron interrogarlo al grupo de adolescentes preguntándoles directamente por qué habían decidido ir a buscar en ese lugar en específico. La respuesta no solo descartó como sospechosos, sino que sorprendió a toda la policía. Habían ido a buscar ese lugar porque la hermana mayor del niño, que tenía 5 años, les había dicho que buscaran allí. Cuando la policía le preguntó a la niña cómo sabía que su hermano se encontraba allí, la pequeña respondió que Mary Bell le había dicho eso. Mary Bell tenía 11 años, pero parecía mucho más chica, por lo que no tenía realmente sentido que Mary hubiese sido la responsable tras el homicidio de Brian. Así que la policía simplemente ignoró esto y empezó una investigación para determinar quién estaba quitándole la vida a los niños de Scottwood. Eso fue hasta que el inspector Dobson identificó una actitud bastante extraña en Mary. El día del velatorio de Brian vio como ella y otra niña de su edad estaban frente a la casa del niño, cuchicheaban cómplices entre ellas, se reían e incluso se burlaban de las personas que llegaban compugnidas a la casa de los Howe para dar el último adiós al niño. No parecía ser una simple travesura infantil, parecía haber algo más complejo tras todo aquello, y por eso el inspector Dobson decidió llevar a las 2 chicas a la estación de policía para interrogarlas. Una vez en la comisaría les separó en 2 celdas y las dejó solas por un rato, en el que la tensión hizo que las 2 niñas comenzaran a gritarse e insultarse entre ellas. La niña, que no era Mary Bell, se llamaba Norma Bell, pero aunque compartían apellido no tenían ningún parentesco o relación familiar. Según lo que Norma le contó al inspector Dobson, cuando pidió para hablar con él, ella y Mary se habían conocido jugando, aunque se habían hecho realmente amigas después de todo lo que había pasado. Cuando el detective le preguntó a qué se refería, Norma le contó una historia que parecía digna de una película de terror. Explicó que ambas estaban jugando cuando vieron a Brian jugando en la puerta de su casa el día que había desaparecido.
Tras una serie de miradas cómplices, ambas chicas decidieron acercarse para convencer al niño de ir a jugar con ellas al descampado. Sus intenciones lejos estaban de ser inocentes, pero Brian, de 3 años, no reconocía la maldad que Mary y Norma tenían en sus miradas, así que las siguió contento. Cuando llegaron al descampado, Mary se acercó al niño para taparle la nariz con sus dedos. No contenta con esto, la menor de las niñas estranguló así, acabando con la vida de Brian. Según la versión de Norma, ella solo había sido una espectadora de las acciones de Mary. En otras palabras, intentó hacer ver a la otra niña como la culpable. Mary, por su parte, negó todas las acusaciones de su amiga, aunque terminó delatándose a sí misma cuando dijo que Brian tenía una inicial marcada con su abdomen, hecha con una tijera, un dato que la policía no había dado a conocer en público en general. Si Mary lo sabía era porque había estado allí, o lo que era peor, lo había hecho ella, lo que además tenía sentido porque la letra era una M. Cuando la afrontaron para ese detalle, la niña de 11 años confesó: «Le apreté el pescuezo y me arrodillé sobre sus pulmones, así es como lo maté». Contó como si no fuera la gran cosa. Cuando, espantado, el detective Dobson le preguntó por qué lo había hecho, la niña se encogió de hombros restándole importancia. «Por el placer y la emoción de matar», le contestó. La noticia de la niña de 11 años que le había quitado la vida a otros 2 niños de apenas 4 y 3 años dejó en completo estado de shock a toda la sociedad inglesa, y pronto empezó a referirse a Mary Bell como la niña psicópata, que pasó de ser primicia de todos los medios a prensa del país. Tanto periodistas como los detectives de la policía comenzaron a investigar en breve el pasado de Mary, intentando entender los motivos tras su despiadada forma de actuar. Gracias a esas investigaciones es que hoy por hoy se conoce con detalle la vida de Mary. Nació en Newcastle el 26 de mayo de 1957. Su madre era una trabajadora sexual de 17 años que prácticamente no cuidaba de ella. Normalmente dejaba sola a Mary durante días para ir a trabajar a Glasgow. En cuanto a la identidad de su padre, Mary nunca estuvo segura. Durante sus primeros años de vida creyó que se trataba de un criminal, Billy Bell, que cumplía condena con robo a mano armada, aunque no estaba segura. Según lo que la propia Mary contó años después, su infancia estuvo llena de maltratos, no solo por parte de su madre, sino también por los hombres a los que la ofrecía, por lo que tuvo que sufrir abusos desde sus 4 años de edad. Al hablar con el entorno de Mary, se descubrió que la niña llevaba ya un tiempo con ese tipo de actitudes. A principios de ese año, ella y Norma habían intentado sin éxito ahogar a una de sus vecinitas llamada Pauline. A diferencia del modo que utilizó posteriormente para acabar con la vida de Brian y Martin, en esta ocasión no estranguló a Pauline, sino que con la ayuda de Norma empezó a ponerle puñados de arena en la boca con el objetivo de ahogarla. Si bien no se sabe con exactitud cómo, Pauline logró salvarse, probablemente huyendo de las 2 niñas mucho más grandes que ella. Este episodio no acabó con la curiosidad de Mary, por el contrario, hizo crecer su deseo por acabar con la vida de otro ser humano. A principio del mes de mayo de 1968, el mismo mes en el que acabó con la vida de Martin Brown, intentó matar a uno de sus primos menores tirándolo desde una ventana de la planta baja de su casa. Su primo no perdió la vida, pero sí sufrió varias fracturas que le impidieron caminar por varios meses. Era como si hubiera tenido varios intentos o ensayos hasta finalmente acabar con la vida de Martin Brown y Brian Howe. En cuanto a las repercusiones por sus acciones, el 17 de diciembre de 1968 se le sentenció a una pena llamada At Her Majesty's Pleasure, que consiste en una condena indefinida en un reformatorio. Los resultados de las pericias psiquiátricas habían reflejado que Mary tenía rasgos psicopáticos. Se determinó que era peligrosa e incluso el juez llegó a decir que representaba un riesgo muy grave para otros niños, si no se la vigilaba más de cerca. En el juicio, Mary había declarado cosas como que le gustaba herir a los seres vivos, animales y personas, que eran más débiles que ella y no podían defenderse. Norma, por su parte, fue absuelta, pero acabó siendo enviada a un hospital psiquiátrico del que nunca salió, a diferencia de Mary, que en 1977, con 20 años, se escapó con una compañera de la prisión de baja seguridad en la que estaba por aquel entonces. Pese a su intento de fuga, 3 años después, en 1980, recuperó su libertad gracias a los resultados favorables de sus exámenes psiquiátricos. Estos señalaban que ya no era un riesgo para la sociedad. Al salir de la cárcel, Mary tuvo varios trabajos, incluso tuvo un hijo, que como broma del destino, nació el 25 de mayo de 1984, exactamente 16 años después de que le hubiera quitado la vida violentamente a Martin Brown. A su hija, que también nombró Mary, se le contó sobre su pasado criminal, pero a medida que la niña fue creciendo, descubrió por sí sola quién era realmente su madre. En 1998, ya siendo completamente honesta con su hija, Mary Bell
volvió a ser primicia cuando publicó un libro con la ayuda de la periodista Gita Sereni, que se llamó Llantos ignorados, la historia de Mary Bell. Por contar sus crímenes y su vida, Mary obtuvo una ganancia de 50.000 libras esterlinas, lo que equivaldría a $200.000 de la época. Cuando se dio a conocer la ganancia obtenida, surgió un nuevo escándalo. Estaba lucrando con sus víctimas y los familiares de los dos niños dieron a conocer su indignación, que llegó hasta Tony Blair, el primer ministro, quien intentó sin éxito que el libro no se publicara. Perseguida por los medios de comunicación, Mary pidió a la justicia que se permitiera cambiar su nombre y el de su hija, que ya tenía 19 años y tenía su propio hijo. En mayo de 2003 se le otorgó el permiso, provocando nuevas quejas en las familias de las víctimas, quienes sentían que la justicia estaba protegiendo a quien le había arrebatado a un ser querido. Desde el 2003, Mary Bell vive tranquila en un lugar del Reino Unido y tiene su identidad protegida, pero su nombre y lo que hizo son todavía un tema del que todavía se hacen documentales. ¿Cuál de los 3 casos te ha sorprendido más? ¿Conoces algún otro que añadirías a la lista? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.